Saludo, pueblo de Dios, muy buenos días. Hoy iniciando una hermosa mañana, dándole gracias a Dios por este hermoso día. Hoy vamos a estudiar qué es la gracia, dónde se originó la gracia y para qué fue diseñada la gracia. Vamos a estudiar a Primera de Juan en el capítulo 4, versículo 8. Me dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. El Dios de amor es el amor supremo en la cual Dios hizo en la creación. En la creación, cuando Adán y Eva vivían en el Edén, es el amor puro de Dios, porque Dios tenía la comunicación directamente con Adán y Eva. Es el amor de Dios, es el amor puro. Por eso la palabra me dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor desde el principio de la creación. Ese es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, cuando estudiamos a Génesis en el capítulo 2, versículo 17, me dice lo siguiente: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. ¿Qué me quiere decir este versículo cuando nosotros lo profundizamos? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Cuando estudiamos a Romanos en el capítulo 1, versículo 28, me dice lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí, ¿qué fue lo que pasó en el Edén? ¿Qué pasó? La armonía y el amor de Dios estaba en el Edén, porque era armonía, era gozo, era amor, era bendición, era el amor de Dios. Porque Dios tenía la comunicación directamente con Adán y Eva. No necesitaban un intermediario, porque era la comunicación con Dios directamente, porque es el amor puro de Dios. Ahora, ¿por qué se pierde esa comunicación directamente con Dios? ¿Debido a qué? ¿Qué pasó ahí? En el momento que el hombre desobedece el carácter de Dios, se pierde esa comunicación directamente con Dios. Y necesitamos un intermediario para nuestra salvación. Ahora, cuando profundizamos a Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, que el día que comiere, morirá. Ahora, ¿por qué Adán y Eva no murieron? En el momento de que ellos desobedecen el carácter de Dios, porque la palabra de Dios se cumple, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, porque desobedecieron el carácter de Dios. ¿Por qué Adán y Eva no mueren? Esa es la pregunta. ¿Por qué Adán y Eva no mueren? ¿Quién murió por Adán y Eva? Porque la profecía tenía que cumplirse. Porque cuando leemos a Génesis en el capítulo 2, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Se tenía que cumplir esta profecía. Se tenía que cumplir la palabra de Dios. ¿Quién moría? Porque
Adán y Eva no murieron. Pero ¿quién murió por Adán y Eva? Porque Adán y Eva tenían que morir. ¿Quién murió? Entonces, cuando estudiamos la gracia, en el momento en que el hombre comete pecado, ¿qué es gracia? Cuando estudiamos a Efesios, es un regalo de Dios gratuita, inmerecida. Es que un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Ahora, cuando estudiamos a Mateo, en el capítulo 25, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mucho antes de que el hombre cometiera pecado, Dios tenía un plan preparado para la salvación. Entonces, cuando estudiamos a Efesios, en el capítulo 2, cuando estudiamos Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9, me dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y cuando leemos el versículo 9, no por obra para que nadie se gloríe. Fíjese usted lo que nos enseña el mensaje. ¿Quién tenía que morir? Porque la paga del pecado es muerte. Se tenía que cumplir la promesa de Dios. Se tenía que cumplir la palabra. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién murió por Adán y Eva? Cristo Jesús murió por Adán y Eva. Ahí estaba la gracia. Se iniciaba la salvación. En el momento que Adán y Eva, cada uno de ellos agarra un cordero y los degolla, y ven derramar la sangre del cordero que quita el pecado del mundo. Ahí moría un inocente cordero. Un inocente cordero moría. ¿Por qué moría ese inocente cordero? Porque eso representaba a Cristo Jesús en la salvación. Desde el inicio se inicia la gracia. Porque Dios ya estaba preparado para la salvación del hombre. Dios ya lo tenía preparado. Mucho antes de que el hombre cometiera pecado. Ahora, fíjese usted, cuando estudiamos qué es gracia. Es un regalo de Dios para la salvación. Ahora, cuando fuimos a la profundidad de qué es gracia, entonces, ¿dónde se originó la gracia? ¿Dónde se originó la gracia? La gracia, ¿dónde se originó? La gracia se originó en la mente de Dios. De ahí se inicia la gracia. En la mente de Dios. Cuando leemos a Apocalipsis en el capítulo 13, versículo 8, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Mucho antes Dios ya tenía preparado el Cordero que iba a morir en la cruz, pero representado en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando estudiamos a Romanos 2:8, pero
ira y enojo a los que son contagiosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Son aquellos que obedecen a la injusticia, no obedecen a Dios. ¿Y qué le pasó a Adán y Eva? Ellos obedecieron el carácter de Dios. ¿Obedecieron a quién? A la injusticia. Obedecieron al enemigo. Obedecieron a Satanás. Mas no obedecieron a Dios. Se alejaron totalmente del carácter de Dios. Se alejaron de los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Por eso es bueno resaltar lo que Dios nos habla en su palabra. Cuando nosotros seguimos estudiando, por lo menos cuando estudiamos a Juan en el capítulo 3, versículo 16, fíjate lo que nos dice Juan. Juan en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. ¿Dónde vamos a obtener la vida eterna? Es a través de Cristo Jesús en la obediencia. El amor puro, consagrado, que se vivía en el Edén, ese amor puro, ¿por qué se pierde? Cuando Dios tiene la comunicación directamente con el hombre. Y tenía esa comunicación directamente, porque no necesitaron un intermediario. Era la comunicación directamente con Dios. Por eso, cuando leemos este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Donde nosotros vamos a conseguir la vida eterna es en Cristo Jesús, en la obediencia de su palabra. Ahora, fíjese usted cuando estudiamos a Romanos 5.8. ¿Qué me dice Romanos 5.8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros, por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué me lleva a mí a Cristo Jesús en la obediencia? Es la sagrada ley de Dios. La ley de Dios, los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, a mí no me van a salvar. A mí me salve Cristo Jesús en la obediencia. Entonces, cuando nosotros vamos y analizamos lo que nos dice Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, aquí Dios me lo está afirmando. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comiere, ciertamente morirás. De aquí se estaba anunciando la muerte del Cordero, porque quien iba a morir era el Cordero. Quien iba a morir era el Cordero. Se estaba anunciando la palabra. Entonces, cuando nosotros afirmamos lo que nos dice Juan 3:16, hermano, esto es lo que Dios quiere que nosotros cada día entendamos, el mensaje de la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando estudiamos para qué fue diseñada la gracia, ¿para qué fue diseñada la gracia? La gracia fue diseñada para la salvación. Ahora, cuando estudiamos a Efesios en el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 8, me dice lo siguiente: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Cómo vamos a entender nosotros entonces
es el regalo maravilloso que Dios nos regaló para la salvación. Ser obediente al carácter de Dios. Cuando nosotros somos obedientes, mantenemos esa relación directamente con Dios a través de Cristo Jesús. Porque esa relación se pierde directamente con Dios cuando el hombre desobedece el carácter de Dios. Y se pierde esa comunicación directamente con Dios. Hoy en día necesitamos de Cristo Jesús para la salvación. Porque es a través de Cristo Jesús que nosotros nos vamos a salvar. En la obediencia de la palabra. En Él reposamos. ¿Reposamos en dónde? En Cristo Jesús. Pero obedeciendo el carácter de Dios para alcanzar la gracia. Obedecer el carácter de Dios significa obedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Para nosotros alcanzar la gracia espiritual. Fíjese usted cuando estudiamos a Santiago. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 versículo 22. ¿No ves que la fe actúa justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¡Wow! Esto es importante. ¿Cómo voy a alcanzar la gracia? Es ser obediente, tener fe en mi corazón. ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras? ¿Y cuáles son las obras? Es la obediencia del carácter, de la formación para alcanzar la gracia espiritual, la vida espiritual. Y que la fe se perfeccionó por las obras de la obediencia de la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, cómo nosotros debemos resaltar lo que nos dice su palabra. Y cuando estudiamos a Santiago en el capítulo 2, versículo 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando nosotros andamos en esa obediencia, nos convertimos en amigos de Dios, en hijos de Dios, porque ya tenemos esa comunicación con Él a través de Cristo Jesús, para alcanzar la gracia espiritual. Ahora fíjese usted algo también que yo veo, es cuando nosotros andamos en aquel momento feliz y dichoso, cuando nosotros andamos en esa obediencia. ¿Cómo la podemos alcanzar? Bueno, escudriñando la palabra de Dios, estudiando el mensaje de la palabra de Dios, cada día preparándonos para fortalecernos en su palabra. Ahora vamos a estudiar a 2 de Corintios. A 2 de Corintios. En el capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Hermanos, Dios nos está llamando a reconciliarnos en Cristo Jesús, formarnos en Cristo Jesús, ser obedientes a su palabra, alcanzar esa formación que Él quiere que nosotros mantengamos, esa formación espiritual. Por eso es importante resaltar y obedecer el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, fíjese usted que algo que también tenemos que resaltar y ver, lo que Dios nos está hablando cada día para que nosotros mantengamos esa pureza, ese amor que Él quiere que nosotros mantengamos unidos en la formación. ¿Y cómo podemos vivir con alegría y con gozo? Bueno, cuando andamos en la obediencia de la palabra de Dios para alcanzar la gracia. Y eso es lo que Cristo Jesús nos está llamando.
Porque fíjate lo que me dice a mí 1 Corintios en el capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué representa esto? Así como en Adán todos mueren, en Cristo Jesús serán vivificados, en el segundo Adán. Por eso que es importante escudriñar la palabra de Dios. Porque si nosotros seguimos las doctrinas de este mundo pagano, que anda en la desobediencia, que no quiere oír el mensaje de la palabra de Dios, entonces, ¿qué nos espera cuando nosotros andamos en la desobediencia? La muerte eterna. Entonces, ¿por qué? Porque estamos obedeciendo al primer Adán, el hombre que había caído en el pecado. Pero ¿quién nos rescata a nosotros? El segundo Adán, que es Cristo Jesús, para alcanzar la gracia, para tener la vida eterna, para nosotros vivir eternamente a través de la gracia de Cristo Jesús, para tener nuevamente la comunicación con el Padre, esa comunicación que se había perdido en el Edén, esa armonía y ese gozo que se vivía en el Edén, porque era el amor puro, el amor sagrado. Entonces, ¿cómo vamos a obtener nuevamente esa formación para alcanzar el amor verdadero en Cristo Jesús? Es buscando el amor de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Cómo? Obedeciendo el carácter de Dios, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, para nosotros alcanzar la gracia espiritual. Esa gracia que Dios nos dio a través de Cristo Jesús, porque es un regalo de Dios. Y entonces, cuando nosotros escudriñamos y profundizamos lo que Dios nos habla en su palabra, fíjate lo que me dice. Vamos a estudiar a Romanos 5, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron. Mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre en Jesucristo. ¡Wow! Esto sí es hermoso. Lo que nos dice aquí Romano, en el capítulo 5, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre la salvación en Cristo Jesús. Fíjese usted, por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar a Judas en el capítulo 1, versículo 21. ¿Qué nos dice Judas? Nos dice lo siguiente: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Dónde nosotros vamos a obtener la vida eterna? Es en Cristo Jesús, en la obediencia de su palabra. Por eso es que hay muchas personas que utilizan la gracia como un libertinaje. La utilizan como un libertinaje. La gracia es un regalo de Dios, pero hay que obedecer para nosotros alcanzar la gracia espiritual, en la obediencia de su palabra, obedecer el carácter de Dios para yo alcanzar la gracia espiritual. Porque si muchos piensan que ya somos salvos porque Cristo Jesús murió y ya Él hizo todo el trabajo, se equivocan. Tenemos que buscar a Cristo Jesús en la obediencia de su palabra, porque ahí está, ya es un regalo que Él nos dio. Es un regalo para que nosotros volvamos a obtener la comunicación con Dios a través de Cristo Jesús, pero obedeciendo el carácter de Dios, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, porque la ley de Dios me lleva a Cristo Jesús. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 10, versículo 4. Vamos a estudiar Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo Jesús para justicia todo aquel que cree. Si tú crees que Cristo Jesús es la salvación, siga sus pasos, sigue la obediencia,
para alcanzar la gracia espiritual. Y por eso, para eso fue diseñada la gracia, para la salvación, para alcanzar la vida eterna a través de Cristo Jesús. Ahora, cuando yo estudio a Primera de Juan en el capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿En dónde vamos a obtener la vida eterna? Es en su Hijo. Ser obediente al carácter de Dios. Y eso me lo reafirma Primera de Juan en el capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, amado. Hermano, ahí está la gracia. Es un regalo de Dios. Por eso tenemos que mantenernos firmes en el Señor, en la obediencia de la palabra de Dios. Porque la única manera que nosotros podamos alcanzar la gracia es obedecer el carácter de Dios. Porque si yo vivo bajo la gracia, a mí la ley de Dios no me señala, porque yo estoy bajo la gracia. Hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes, busquemos a Dios de corazón. Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos, pero hay que entrar en esa obediencia de su palabra para que nosotros alcancemos la gracia. Y por eso quise traer este tema, para que ustedes entendieran qué es gracia, dónde se originó la gracia, para qué fue diseñada la gracia. La gracia es un regalo de Dios. ¿Dónde se originó la gracia? En la mente de Dios. ¿Y para qué fue diseñada la gracia? Para la salvación, para tener vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, pueblo de Dios, yo los invito una vez más a buscar a Dios de corazón, porque Él nos ama. Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Busquemos a Dios de corazón y vamos a abrir ese corazoncito a Dios. Vamos a abrir ese corazón a Dios para tener a Dios en nuestro corazón, obedeciendo el carácter de Dios, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Recuerde que ya la ley de Dios ya no está en 2 tablas de piedra, ya está en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahí está la ley de Dios para nosotros obedecer el carácter de Dios, para alcanzar la gracia espiritual. Yo los invito, hermanos, busquemos a Dios de corazón. Dios nos ama, Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Bueno, pueblo de Dios, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, y será hasta otra oportunidad. Seguiremos escudriñando la palabra para llevar el mensaje, para que usted tenga conocimiento, y bueno, y le abra ese corazoncito a Dios. Dios me lo bendiga y Dios me lo proteja a cada uno de ustedes.